Buenas tardes, hermanos. Esta vez nos vamos a encontrar a través de este medio. Estamos grabando de esta manera las prédicas por la cuestión de cuidarnos entre nosotros y obedecer a nuestras autoridades civiles. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses, así que por favor acompáñenme a Filipenses 4. Vamos a ir a Filipenses 4, 8, 9. Esta prédica es para la iglesia Nueva Vida de Despeñaderos, Córdoba, Argentina, que extrañamos juntarnos, extrañamos reunirnos, pero estamos en cuarentena. Vamos a Filipenses 4, hoy vamos a leer del 8 al 9, y siempre es bueno recordar el contexto, ¿no? Pero antes de ver el contexto, quiero hacer una pequeña introducción. Nosotros, al estar en tiempo de cuarentena, podemos ver que hay gente que está confinada en su casa, pero está produciendo disciplinas de entrenamiento. Hay gente que hace crossfit, hay gente que se pone a hacer pilates, hay gente que fue a buscar las colchonetas y comenzó a hacer abdominales de nuevo, flexiones de brazos, barra, o miran tutoriales de ejercicio en YouTube y se ponen a hacer un poco de movimiento aeróbico en su casa. Hay muchos que están haciendo entrenamiento en sus casas, aprovechando este tiempo en el cual están encerrados. Por otro lado, hay otros que son más profesionales y no es que miran esos videos, sino que graban esos videos para enseñarnos a otros cómo entrenar en casa. Y es algo correcto, es algo bueno, están entrenando. Pero quiero recordar, antes de ir a Filipenses, lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4.8. En 1 Timoteo 4.8, Pablo le dice a Timoteo: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, dice, bueno, el entrenamiento físico es bueno, pero hay uno que es mejor. ¿Cuál es mejor? El entrenarse en sumisión a Dios, entrenarse en obediencia a Dios, porque ese entrenamiento trae beneficios en esta vida y en la vida eterna. Y en Filipenses 4, 4, 9, nosotros tenemos una serie de exhortaciones. Si bien hoy vamos a ver del 8-9, desde el 4 tenemos una serie de exhortaciones, de mandamientos para la iglesia, que no se pueden lograr de un momento para el otro, sino que deben ejercitarse. Debemos entrenarnos, debemos disciplinarnos para esto. Nosotros hoy estamos en una cultura que quiere todo instantáneo. Nosotros queremos aplicar a muchas cosas de la vida, como si pudiéramos meter muchas áreas de la vida al microondas. Entonces apretamos 2 o 3 botones, listo, se produce lo que nosotros queremos, lo queremos rápido, en segundos, en minutos, ya está todo listo. O como si se tratara de hacer algunos clics y uno hace un clic, otro clic y ya está todo listo. Como si pudiéramos meter nuestra vida en una computadora y a través del mouse, del ratón, poder hacer cambios rápidos sin necesidad de esfuerzo o de entrenamiento. Pero aprender hábitos requiere esfuerzo. Y en este pasaje se nos llama a aprender hábitos. En el pasaje del domingo pasado, Filipenses 4, 4 al 7, se nos enseña cómo actuar. Y en el pasaje de hoy, Filipenses 4, 8 y 9, se nos enseña cómo pensar. Leo rápido el del domingo pasado, que es 4, 4 al 7 de Filipenses, dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden, el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces en esta primera parte nos dijo que debemos estar llenos de alegría en Dios, que debemos ser amables con los demás, que debemos vivir despreocupados, que debemos vivir ocupados en la oración, o sea, despreocupados a nivel de ansiedad, pero ocupados en la oración, pidiendo con humildad y agradeciendo. Y también que de esta manera vamos a experimentar la paz que Dios ofrece. Y ahora, así como nos enseñó cómo actuar, ahora nos va a enseñar cómo pensar, y por eso vamos a leer Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9 dice así: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas dignas de alabanza, en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y vemos en este pasaje que nos llama a saber cómo debemos actuar, ¿sí? Cómo actuar. Nos llama a que disciplinemos nuestras vidas, a que nos ejercitemos, pero que ejercitemos nuestra mente de una determinada manera. Lo leo de nuevo rápido. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, vemos que nos llama a una manera determinada de pensar, de entrenar la mente, de disciplinarnos para pensar. En Romanos 12:2, Dios ya nos había hablado de una renovación de nuestra mente. Ahí a través de Pablo dice, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar y que de esa manera vamos a conocer la voluntad de Dios. Y acá está diciendo que según la manera de pensar vamos a tener al Dios de paz con nosotros. Es lo que está diciendo ahí el 8 y el 9. Y esto no es instantáneo, esto lleva toda la vida. No solo nuestras acciones nos diferencian de los incrédulos, sino que también nuestros pensamientos nos diferencian de los incrédulos. Nosotros a través de la Biblia podemos ver cómo es la mente del incrédulo, cómo es la mente del pagano, cómo es la mente de aquel que no tiene a Dios. En 1 Timoteo 6:5 dice que es una mente corrupta. En Romanos 8:5 dice que es enfocada en su propia carne. En Colosenses 1:21 dice que es hostil a Dios. En 2 Corintios 3:14 dice que está endurecida la verdad espiritual. En 1 Corintios 2:14 dice que es incapaz de discernir las cosas de Dios. En 2 Corintios 4:4 dice que está cegada por Satanás. Y en Tito 1:15 dice que está consumida por vanidad y corrompida. Pero Dios nos da el potencial, nos da las instrucciones también para pensar de manera diferente a aquel que es incrédulo. Fíjense cómo comienza el 8. Vamos a leer el 8 de nuevo. El 8 dice, concéntrense en, y va a dar una lista de 8 cosas. Vamos a ir por la primera. Concéntrense en todo lo que es verdadero. O sea, yo tengo que dejar de lado la falsedad. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Hay que dejar de lado la falsedad. Parece fácil, pero muchas veces nuestra mente se concentra en pensar en cosas que no son ciertas. Muchas veces dejamos lo verdadero con tal de acercarnos a lo cómodo y no confrontamos el pecado en nuestras vidas, en la vida de los demás. No confrontamos la herejía muchas veces. Preferimos seguir pensando y creyendo cosas que son cómodas, pero que no son verdad. Pero tenemos que darle lugar a lo verdadero, a aquello que es digno de confianza, a aquello que es real. Tenemos que concentrarnos, primer punto, en lo verdadero. Recordemos, el domingo pasado se nos habló de cómo tenemos que vivir. El domingo estamos viendo cómo tenemos que pensar. Y dentro de esa manera de pensar, vamos a ver en cómo tenemos que pensar. Concéntrense en todo lo verdadero, primer punto. Segundo punto, concéntrense en todo lo honorable. Lo honorable es aquello virtuoso, es la disposición para hacer el bien, es lo honesto, es lo que tiene una actitud de maduro, de madurez. Es dejar de lado la infancia emocional, es alejarse de la vida caprichosa y también alejarse de lo superficial y vano. Es empezar a pensar concentrados en aquello que es mejor, ¿sí? Con madurez. Dejar de lado lo superficial, lo vano, dejar de lado lo caprichoso, dejar de lado la infancia emocional o la infancia espiritual. Empezar a pensar de otra manera. Concéntrense en todo lo honorable, era el segundo punto. Tercer punto, concéntrense en todo lo justo. Lo justo significa lo moralmente correcto, lo recto, lo que está bien. Tenemos que concentrarnos, tenemos que pensar en formas de hacer lo correcto, pero esas formas de hacer lo correcto vienen luego de pensar lo correcto.
Y tenemos que pensar cómo hacer lo correcto, incluso de corregir nuestra propia vida y fortalecer lo que ya está bien y está correcto en nuestras vidas, pero también de enderezar lo que no está correcto, lo que no está bien. Cuando estamos pensando en lo justo, estamos pensando en lo correcto. Cuando estamos pensando en lo correcto, estamos a mitad de camino hacia hacer lo correcto. O sea, yo pienso lo correcto, entonces pensando lo correcto estoy a mitad de camino de hacer lo que es correcto. Entonces, hasta ahora vamos, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro. ¿Sabemos lo que es puro? Aquello que no tiene pecado. Pero qué difícil es en este mundo cínico que disfruta la maldad y pornográfico que disfruta la inmoralidad. Qué difícil que es esto. Y es bueno recordar las palabras de Jesús en Mateo 5, 29 al 30. Acompáñame Mateo 5, 29 al 30. Así vemos las palabras de Jesús cuando habla de la pureza. Dice así: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Por supuesto que Jesús no está llamando a la mutilación. Lo que Jesús está haciendo a través de esta imagen tan fuerte, muy fuerte, es decir, si algo te da ocasión de pecar, si algo te hace pecar, incluso si tu ojo, tu mano te ayudan a pecar, si tus miembros te llevan a pecar, córtalos y tíralos. Es una ilustración, es una hipérbole. Jesús no nos está llamando a la mutilación, Jesús nos está llamando a tomarnos en serio la pureza, a ser determinantes con aquello que nos lleva a pecar, a decir, bueno, de esto basta, a quemar esos puentes que transitamos para ir a pecar, a borrar esos números de teléfono, a borrar de la mente muchas cosas, a decir, bueno, no voy a pensar más en esto, no voy a contactarme más con esa persona, no voy a hacer estas cosas mal. Cada uno de nosotros sabe cómo crecer en pureza, y acá Dios a través de Pablo nos dice, concéntrense en todo lo que es puro, puro. Y Jesús nos enseña que tenemos que ser determinantes, tenemos que ser firmes, tenemos que ser fuertes frente a esta decisión. Si algo obstaculiza, si algo dificulta, si algo molesta tu pureza, cortalo y sacalo de tu vida. Eso es lo que Jesús está enseñando ahí en Mateo 5, 29 y 30. No a la mutilación, pero sí a tomarse en serio la pureza y a ser determinante, ser firme, ser duro con vos mismo y decir, bueno, esto me hace mal, lo voy a sacar de acá. Bueno, ya vimos, entonces, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro. Y ahora vamos al punto 5 de los 8, todo lo bello, dice. Bueno, esto es más fácil, pero muchas veces lo descuidamos. Acá Pablo nos enseña, Dios a través de Pablo nos enseña, a pensar en todas esas bendiciones, pequeñas y grandes, que Dios nos da día a día, lindas y buenas. Es bello, la creación. La belleza del mar, de la montaña, del río, del amanecer, del atardecer, en todo lo bello, en las relaciones humanas, cuando tienen esos estados de armonía, cuando en todo lo bello que haya en tu vida, todo lo bueno que haya en tu vida, pensá en esas cosas también, concéntrate, ejercita tu mente para verlas, para identificarlas, para prestarles atención y no normalizarlas, no despreciarlas, sino prestarle atención y decir, bueno, esto es bello, me voy a concentrar más en la belleza del día a día, en que puedo ver el sol, puedo ver los colores, puedo ver las nubes, puedo respirar, puedo tener afecto, recibir afecto, dar afecto, puedo ayudar a otros, todas esas cosas bellas. Puedo ver los cielos, puedo ver las montañas, puedo ver el río, puedo ver las flores, el pasto, los pájaros, los animales, mi familia. Todo eso que es bello, que es dado de lo alto, todas esas bendiciones, es bueno que vos las tengas en mente y concentres tu mente para identificarlas y pensar en ellas. Sexto punto, todo lo admirable, eso que merece contemplación, aquello que vale la pena resaltar y volver a mirar una y otra vez. Concéntrate en todo eso que es admirable. Al vivir tu vida, frena. Es como cuando vas en un viaje y estás en el
auto, en la moto, en la bici, caminando, lo que sea, y de golpe ves algo que te llama la atención en el paisaje. Entonces vos decidís frenar y decidís verlo. A lo mejor decidís sacarte una selfie frente a eso. Pero frena tu vida. No para que no sigas avanzando, sino abrí los ojos y lleva una vida de contemplación para ver todo aquello que es admirable que Dios ha puesto a tu alrededor y ha puesto en tu vida. Concéntrate también en lo admirable, eso que vale la pena mirar una vez y otra vez y otra vez. Y luego dice, ahí en el mismo versículo, lo repito de nuevo, concéntrense en todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Y dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ahí completa las 8. Cosas excelentes, lo que realmente está bien. Ahora está de moda la frase, esto es todo lo que está bien en el mundo. Y alguien sube una foto de cualquier cosa, qué sé yo, de una cerveza fría con papa frita. Y dice, esto es todo lo que está bien en el mundo. O suben algún dicho de algún cantante o de algún famoso, de algún, no sé, alguien que le cae bien y dice, esto es todo lo que está bien en el mundo. O está con sus amigos y hacen una selfie y dicen, esto es todo lo que está bien en el mundo. Pero no es verdad. Generalmente cuando se usan esas frases en las redes, en realidad muchas veces se muestran cosas vanas o sin trascendencia, con poco valor. Pero la Biblia nos enseña a entrenarnos, en pensar en lo que realmente está bien. Pensá en cosas excelentes, en lo que realmente está bien. Y luego termina ahí el versículo diciendo, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aquello que merece ser exaltado, lo que merece ser reconocido por todos como algo bueno. Pensá en esas cosas dignas de alabanza. Fíjense que todo esto está en un contexto de 2 mandamientos respecto a nuestra mente. Concentrarse y pensar en determinadas cosas. Fíjense, concéntrense en, piensen en. ¿Qué decía? Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces vemos estas 8 cosas que están encuadradas en dos mandamientos. Concéntrense en y piensen en. Esto de concentrarse y pensar en otras cosas exige dejar de pensar en otras cosas. Sobre todo esas cosas que son contrarias a lo que acabamos de leer. Verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable, excelente y digno de alabanza. Si yo quiero entrenar mi mente para pensar como Dios quiere que piense, si yo quiero ejercitar mi mente, mi corazón, si yo quiero ejercitar eso para pensar como Dios quiere que yo piense, tengo que dejar de pensar en otras cosas. La amenaza a este entrenamiento no es como otros entrenamientos, la comida, la dieta, el descanso, en las malas posiciones. La amenaza al entrenamiento de la mente es tu mente pensando en otras cosas. No podés pensar en estas cosas si pensás en otras. No podés pensar en estas cosas, no podés entrenarte, no podés avanzar en la fe si vos estás pensando en otras cosas. Si estás pensando y haciéndote la cabeza siempre con lo malo, con aquello que es digno de vergüenza, si te estás haciendo la cabeza con aquello que no es verdadero, que solamente estás imaginando vos o son rumores, si te estás haciendo la cabeza con cosas que no son excelentes o no son honorables o no son puras, no podés entrenarte correctamente. No lo podés hacer, no podés hacer las dos cosas. Insisto, la amenaza a este entrenamiento, lo que hace fracasar este entrenamiento de la mente es que vos pienses en las cosas contrarias a las que acabamos de leer. La amenaza a este entrenamiento, la posibilidad de que este entrenamiento fracase, no va a ser culpa de Dios. La posibilidad de que este entrenamiento fracase es porque dedicas tu mente a pensar en otras cosas, no en lo verdadero, ni lo honorable, ni lo justo, ni lo puro, ni lo bello, ni lo admirable, ni lo excelente, ni lo digno de alabanza, sino que pensás en cosas contrarias. No podés avanzar en este entrenamiento que Dios te exige, a menos que vos dejes de pensar como un incrédulo, cosas corruptas, cosas vergonzosas, cosas irreales, cosas imaginarias. Tenés que entrenar, y entrenar duro, y no boicotear, no hacerte fracasar vos mismo por haber entrenado tu mente de otra manera. Tenés que entrenar de esta manera.
En el Salmo 36, 1 al 4, acompáñame en el Salmo 36, 1 al 4, dice algo de cómo es la manera de pensar y poner en práctica del malvado. Salmo 36, 1 al 4. Salmo 36, 1 al 4. Dice así, Salmo 36, 1 al 4 dice así: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto, ciegos de presunción. No pueden ver lo perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hacen ningún intento por alejarse del mal. Fíjate qué interesante y qué claro en su palabra el Señor. Dice que al malvado el pecado le susurra en lo profundo de su corazón. Ellos no tienen ningún tipo de temor de Dios. Están ciegos por su presunción. No pueden ver cuán perversos son ellos en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y es engañoso. Guarda con lo engañoso, porque no se nota que es retorcido. Lo engañoso parece que es correcto, parece que está bien, pero es engañoso, es retorcido, es malo. Dice, se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Y dice que se quedan despiertos por la noche, tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas, no hacen ningún intento por alejarse del mal. Y quizás vos no sos una persona que esté ahí y dice, voy a estar toda la noche tramando planes pecaminosos, haciendo una estrategia. Pero al final del versículo 4 dice que el malvado no hace ningún intento por alejarse del mal. Hermano, no vivas como un malvado. Hacé todos los intentos que puedas hacer por alejarte del mal. El malvado es el que no se aleja del mal. El malvado es el que no piensa en estas cosas que estábamos leyendo en Filipenses 4. El malvado es el que tiene su mente dedicada a otras cosas diferentes a estas. Vos tenés que entrenarte en pensar en qué: lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, las cosas excelentes y dignas de alabanza. No seas como el malvado. Dios te da no solo la capacidad, no solo la posibilidad, sino que Dios te da con claridad cómo debe ser tu entrenamiento. O sea, no solo te dice que tenés que entrenar, te dice cómo tenés que entrenar, y a esto lo tenés que aprovechar. Y a nosotros se nos capacita para vivir y pensar de manera diferente y contraria al malvado. Y vos tenés que aprovechar esa capacitación. Tenés que aprovechar que la Biblia sea tan clara en lo que tenés que pensar y en lo que no tenés que pensar. Tenés que aprovecharlo y vivir de una manera diferente. Y si yo hiciera un bosquejo de lo que estamos leyendo, te diría, punto cero, recordar que se te enseñó cómo vivir en Filipenses 4, 4 al 7. Punto 1, se te enseña cómo pensar en Filipenses 4:8. Y punto 2, también se te enseña cómo multiplicar estas instrucciones, que es el versículo 9. Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, siempre es importante leer el entonces en la Biblia. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. O sea, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué significa esto? Que tenemos que recibir el ejemplo y las enseñanzas de aquellos que son más maduros que nosotros en la fe. Tenemos que recibir ese ejemplo, tenemos que estar viendo que hay personas que son más maduras que nosotros y tenemos que recibir su ejemplo. Así como los filipenses recibían el ejemplo y las enseñanzas de Pablo, nosotros podemos también recibir ese ejemplo y esa enseñanza de Pablo, pero también de personas que están cerca de nosotros, que son más maduras que nosotros en la fe. Independientemente de la edad que tenga, independientemente de los años de cristiano que tenga, hay personas que son más maduras en la fe que nosotros. Y tenemos que recibir ese ejemplo y tenemos que recibir esas enseñanzas. Pero, dice ahí, al final dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice. Y dentro de esto está de que
que Pablo fue ejemplo a los filipenses, pero al hacer lo que Pablo hizo, los filipenses van a ser de ejemplo a otros. Al ser de ejemplo a otros, se va a cumplir lo que dice la Gran Comisión. Cada discípulo es un discipulador. Nosotros tenemos que recibir el ejemplo de otros que son más maduros que nosotros, pero al mismo tiempo prepararnos para ser ejemplos a otros. Tenemos que ser ejemplo de vida cristiana a otros. En el cristianismo siempre se ha brindado información y ejemplo de generación en generación. Cada discípulo es luego un discipulador. Y cada discípulo de este discipulador es luego otro discipulador, y otro discipulador, y otro discipulador. Cada discípulo se tiene que transformar en un discipulador. Vemos, recibimos el ejemplo, recibimos las enseñanzas, pero no es para que queden en nosotros simplemente, sino que además es para que la transmitamos a otros, de generación en generación, a la luz de la Biblia, con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Entonces, te pido, permanece atento, agradece por los ejemplos que tenés. Imítalos en todo lo que es correcto. Pablo también nos enseña en otras partes a tener en cuenta a aquellos que son nuestros maestros y ver en qué resultó su profesión de fe. Entonces nos llama a mirar el ejemplo de otros, pero eso no quedó en la era apostólica nomás. El ejemplo se sigue brindando, se sigue recibiendo y se sigue sembrando. Y vos tenés que prepararte para ser un ejemplo a otros. Agradecer el ejemplo que tenés. Dios eligió ejemplos para que estén cerca tuyo. Agradecerlos, imítalos en todo lo que es correcto, pero prepárate para ser ejemplo a otros. Podríamos sacar en limpio entonces una especie de entrenamiento cristiano en Filipenses 4, del 4 al 9. Nosotros podemos ver en estos 5 versículos cómo tenemos que actuar, lo vimos el domingo pasado, cómo tenemos que orar, lo vimos el domingo pasado, cómo tenemos que pensar, lo vimos ahora, lo estamos viendo ahora, y cómo multiplicar este entrenamiento, es lo que acabamos de ver ahora. Y esto no es instantáneo, esto lleva toda la vida. Hace poquito escuché acerca de una historia. En la historia, una nena y su mamá conversaban luego de la reunión. Iban desde la iglesia a su casa y estaban conversando acerca de la prédica. Y la nena le dijo a su mamá: mamá, el predicador me confundió. Dijo que Dios vive en nosotros, pero que es más grande que nosotros. ¿Eso es cierto? O sea, la mamá escucha de su hija esta pregunta: ¿es verdad que Dios vive en nosotros y que al mismo tiempo es más grande que nosotros? ¿Es cierto eso? Y su mamá le respondió que era cierto, que Dios vive en nosotros y que también es más grande que nosotros. Entonces su hija le contestó: mamá, entonces si Dios es más grande que nosotros y vive en nosotros, si es más grande que nosotros y vive en nosotros, ¿no debería verse o asomarse de alguna manera? Y ella no había entendido bien, por su corta edad, no había entendido bien. Pero nosotros podemos aprender de esta confusión. Dios debería verse y asomarse de alguna manera en tu vida. ¿Cómo podría asomarse, notarse o verse nuestro Dios en nuestras vidas? Viviendo, orando y pensando como podemos aprender en Filipenses 4, 4 al 9. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo puede asomarse, notarse o verse nuestro Dios en nuestras vidas? Viviendo, orando, pensando y dando ejemplo, como podemos aprender en Filipenses 4, 4 al 9. Hermano, deseo que Dios te bendiga muchísimo en esta tarde. Voy a finalizar la transmisión, pero por favor, ora en el lugar en el que estás, con quien estés,
y pedirle a Dios que te ayude, que te guíe a vivir como Él te pide que vivas, como Él te enseña que vivas. Dios te bendiga muchísimo, los extraño, nos vemos pronto, Dios les bendiga.